Bendiciones a todos. Soy el pastor Pablo Barbarán y les doy la bienvenida a La Vida Hoy. En este podcast usted recibirá la palabra de Dios que es predicada y enseñada en cada uno de nuestros servicios semanales. Confiamos en nuestro Dios que éstas lo fortalecerán poderosamente. Gracias por pasar este tiempo conmigo hoy y ya entremos de lleno a la palabra de Dios. Hace unas semanas atrás comenzamos el libro de Efesios a manera de estudio y en su primera parte aprendimos acerca de que todo hijo de Dios tiene autoridad y hay que usarla. Aprendimos que cuando un hijo de Dios usa su autoridad, ya no será dominado por el enemigo, porque al usarla, entonces dominaremos al diablo y disfrutaremos de las victorias que justamente a usted y a mí nos pertenecen. Uy, parece que nadie se goza, gloria al Señor. Yo sí me gozo, hermanos, porque este mensaje es para mí también. Por lo tanto, te invito a que con toda libertad le digas al que está a tu lado: ejerce tu autoridad. Ahora, en esta tarde, quiero invitarle a cada uno de ustedes a que juntos veamos en qué descansa nuestra autoridad. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la fuente de nuestra autoridad? Es por ello que he titulado este mensaje Créelo, y usted va a entender el porqué del título. Pero así como le dijo al que está a su lado, ejerce tu autoridad, ahora le invito a que le diga, créelo. Gloria al Señor. Ahora, para comenzar, les invito a que vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículos 19 y 20, y leamos juntos. Dice allí: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, como resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Mire, aquí lo que la Escritura nos está enseñando a través de las palabras del apóstol a los cristianos en Éfeso y también a nosotros como hijos de Dios, es decir que Dios, al levantar a Jesús de entre los muertos, dio tal demostración de su omnipotencia. Ahora, entendemos que cuando hablamos de omnipotencia, de omnipotente, nos estamos refiriendo a un atributo solo de Dios, o sea, que todo lo puede. Hello, ¿cuántos entendemos esto? Entonces, Dios, al levantar a Jesús de entre los muertos, dio tal demostración de su omnipotencia y se sentó a la diestra del Padre. Ahora, escucha esto.
los poderes de Satanás han sido frustrados y derrotados por nuestro Señor Jesucristo, quien está en su trono reinando con autoridad. Mira, te lo voy a decir de esta forma, te lo voy a enseñar de esta forma. La fuente de la autoridad se basa en la resurrección de Cristo por Dios. No sé si acabas de entender lo que acabas de escuchar. Una vez más lo repito, la fuente de la autoridad se basa en la resurrección de Cristo por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese poder funciona porque creemos en Él. ¿Hello? Mira, pero esto va más allá de lo que a lo mejor tú y yo consideramos creer. Dice la escritura que acabamos de leer: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahora, para ser hijos de Dios, usted y yo creímos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A ver, pregúntale al que está a tu lado: ¿crees en Jesús? Pregúntale. Esto es bíblico. Para ser hijos de Dios, usted y yo hemos tenido que creer en Jesús. Hemos tenido que creer que Él pagó por nuestras faltas y nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Pero deseo invitarle en este preciso momento a pensar: ¿qué sería del Evangelio? ¿Qué sería de las buenas nuevas? ¿Qué sería de las buenas noticias? Eso es lo que Evangelio significa. Si Jesús no hubiese resucitado, ¿qué sería? Pues mire la palabra del Señor en 1 Corintios 15:14, a través del apóstol, ahora a los cristianos en la iglesia en Corinto, le dice: y si Cristo no resucitó, ¿qué dice allí? Vana, en otras interpretaciones dice inútil, es entonces ¿qué? Nuestra predicación. Y no termina ahí, dice: vana, inútil es también vuestra fe. O sea, ¿para qué predicar si Jesús no ha resucitado? ¿Qué podemos enseñar si Cristo no se levantó de entre los muertos? Lo que creemos en este preciso instante, si Jesús no hubiese resucitado, sería inútil, sería vano. ¿Cuántos entendemos esto? Y 1 Corintios 15:17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ahora, lo que llama mucho mi atención es que no termina ahí el versículo. Dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y por nuestra fe ser inútil, vana. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué dice ahí? Aún estáis en vuestros pecados. Hello. Hermanos, esto es comida que hay que ahora digerir. ¿Por qué, pastor? Mire, ¿cómo venceríamos al enemigo sin fortaleza, sin poder? ¿Cómo usted vencería las tentaciones? ¿Cómo usted se levantaría de las frustraciones, de los fracasos?
¿Cómo usted se recuperaría de algo que pues de alguna u otra forma ha ido contra usted en una forma negativa? Si Cristo no hubiera resucitado, no pudiésemos vencer al pecado. Hello. Hermanos, esto es profundo. Seríamos una iglesia, escuchen, seríamos una iglesia perdonada sin poder. Hello. Hello. Y créanme, hermano, escribir estas líneas no han sido así nomás. Porque me pongo a pensar y analizar. Seríamos usted y yo una iglesia perdonada, pero sin poder. ¿Qué significa esto? Sin fuerza. Seríamos usted una iglesia que está ahí, se siente perdonada, pero cada vez que pasa algo estaríamos por los suelos. ¿Por qué? Porque la fuente de autoridad que todo hijo de Dios tiene se basa en la resurrección de Cristo el Señor. Hoy parece que aquí no están entendiendo todavía. Cuando un hijo de Dios ejerce su autoridad, esa autoridad descansa en que Cristo se levantó de entre los muertos. Amados, es por ello que la misma frase que expresa, por eso le digo, esto es profundo, esto es más allá de saber que Él ha resucitado. Se lo voy a explicar, se lo voy a enseñar. La misma frase que expresa la resurrección de Cristo expresa la resurrección de su pueblo. Hello. Mire, es decir, al levantar Dios a Cristo de entre los muertos, también levantó a su cuerpo, o sea, su iglesia. Hoy parece que todavía no lo entienden. Te lo voy a decir de esta forma, Iglesia Santa. Mira, cuando Jesús fue levantado de los muertos, nosotros también fuimos levantados de entre los muertos. Hello. Hoy, amados, mire, dejemos que la Biblia nos lo diga. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice allí. Y Él os dio, ¿qué dice ahí? Vida. Dile al que está a tu lado, Él nos dio vida. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estabais, ¿qué dice ahí? Muertos en vuestros delitos y pecados. Vemos aquí nuestra condición antes de conocer a Cristo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos nos recordamos y le damos gracias al Señor al repasar nuestra vida antigua? O sea, de dónde el Señor nos sacó. Hello. Hello. Pastor, eso ya lo olvidé. No es que te estoy invitando a que te lamentes, te estoy invitando a que te goces. Mira de dónde el Señor nos sacó. Hello. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero quiero explicar porque dice aquí que nos dio vida. Porque estábamos muertos, dice ahí la palabra del Señor, entre nuestros delitos y nuestros pecados. Efesios 2, ahora el versículo 5, nos dice esto. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué dice allí? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por
por gracia sois salvos. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por esto? O sea que estábamos usted y yo completamente extraviados, estábamos usted y yo perdidos, estábamos muertos en pecado. Pero tanta fue su gracia, tanto fue su amor, que nos dio, ¿qué cosa? Una vida nueva. Ahora, ¿cuántos le dan gloria al Señor por esa vida nueva? Ahora, mira, amado hermano, mira, escucha esto. Al mirar la cruz, vimos a Jesús pagando por nuestros pecados y culpas. Usted y yo venimos delante de Él, creímos en esa palabra que nos fue presentada, y ¿qué hicimos? Le pedimos que nos perdone. ¿Cuántos dicen amén? Y le invitamos a Jesús, pues, que Él entre y viva en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Pero deseo que entiendan algo importante juntamente con todo y en este proceso, de que no solo nos perdonó, no solo nos salvó, sino que también a usted y a mí nos dio, ¿qué cosa? Autoridad. Ahora, ¿cómo? Una vez más, ¿cómo? Miren Efesios 2, el versículo 6, en su primera parte dice: y juntamente con Él, ¿qué cosa? Nos resucitó. Hello. Aquí habla de la acción de conferir, ¿qué cosa? La autoridad. Me explico. La cabeza y el cuerpo son levantados juntos. Hello. Hello. A algunos se les pasó. Se les pasó, amado hermano. La cabeza y el cuerpo son levantados juntos. O sea, Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo. Amados, la autoridad no se da solamente a la cabeza. Hello. Sino también al cuerpo. Porque la cabeza y el cuerpo son uno. Cuando usted le presentan a alguien, no le presentan el cuerpo sin cabeza. Eso sería, ¿qué cosa? Completamente ilógico. ¿Por qué? Porque la cabeza y el cuerpo son uno. ¿Sabe qué me hace esto pensar y reflexionar? De que si nosotros, la iglesia, pudiéramos comprender la revelación de que somos parte de Cristo. No están escuchando. Si nosotros, la iglesia, pudiésemos comprender la revelación de que formamos parte de Cristo, entonces nos levantaríamos y haríamos los hechos de Cristo. Hello. Hello. Déjame hacer una pregunta. ¿Por qué hasta ahora nos hemos puesto límites?
qué hasta ahora da la impresión de que existe una iglesia limitada? Hello. ¿Por qué la iglesia? O sea, cuando hablamos de la iglesia, ¿estamos hablando de quién? Dígalo con confianza, nadie nos está mirando. Cuando hablamos de iglesia, nos estamos refiriendo a nosotros. Entonces, la pregunta más honesta, transparente, debería ser: ¿por qué hasta ahora usted y yo, que somos hijos de Dios, nos hemos puesto límites? Creo que una pregunta más transparente que ella, no sé, ya doliese mucho, ¿verdad?, por la veracidad de sus palabras. Porque esto conlleva a que haya ¿qué? Un autoanálisis, ¿verdad que sí? Mire, cuando nos demos cuenta que la autoridad que es de Cristo pertenece a cada miembro del cuerpo de Cristo y está a nuestro alcance, entonces, diga conmigo entonces, dígalo otra vez entonces nuestra vida experimentará un cambio radical. Gloria a Dios. Amados, somos uno en Cristo. Una vez más lo digo, somos uno en Cristo. 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Gloria a Dios. Hello. ¿Cuánto entendemos esto? Es por eso que el apóstol Pablo, y no vamos a entrar en ello, pero lo voy a mencionar porque se tiene que entender esto, de que la palabra del Señor nos enseña. Por ello es que nosotros, al ser luz, porque la luz que es Cristo está en nosotros, no podemos convivir con la oscuridad. ¿Cuánto entendemos esto? Y a su nombre. ¿Por qué? Porque pues la palabra del apóstol lo manifiesta, lo enseña, lo interpreta, que no puede haber, ¿qué cosa? Un yugo desigual. Porque eso es difícil. ¿Por qué? Porque tú quieres alumbrar y el otro quiere estar en oscuridad. Hello. No, pastor, yo le voy a enseñar a que alumbre. Ok. Pero eso no es simplemente que levantas un switch. Tiene que haber, ¿qué cosa ahí? Intervención divina. Tienes que estar fuerte en el Señor. Tienes que agarrarte, porque van a haber momentos cuando vas a querer, ¿qué cosa? Tirar la toalla. ¿Por qué? Porque tú quieres alumbrar, pero el otro quiere estar con la luz apagada. Gózate. Hello. Hello. Es por ello que la Escritura nos enseña, nos manifiesta en palabras claras a través del apóstol, amado hermanos. ¿Qué, pastor? ¿Qué nos aclara? ¿Sabes qué? Que tú y yo tenemos autoridad, porque uno somos con Cristo Jesús y tenemos esa autoridad conferida por Él, por Dios, a su Hijo, y por ende, al dársela a su Hijo, que es la cabeza, se la dio ¿a quién? Al cuerpo, que es la iglesia del Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Esto es maravilloso, amados hermanos. O sea, querida iglesia, estamos usted y yo sentados a la diestra de la majestad en las alturas. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Es más, la Escritura dice que todas las cosas han sido, ¿qué? Puestas debajo de nuestros pies. Hello. Parece que aquí no me creen.
Mire, está bien, pero vamos a creerle a la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versículos 22 y versículos 23 nos dice, y sometió, ¿qué cosa? Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amado hermano, miren, ¿cuántos aquí nos hemos bautizado en agua? A ver, levanten la mano todos los que nos hemos bautizado. Estoy mirando, el que no levantó lo bautizo ahorita mismo. Le enseñaba a la clase de ADN en esta tarde, le decía, un paréntesis a esto, le decía, porque estábamos aprendiendo nuestra declaración de fe como iglesia, qué es lo que como iglesia aquí en Vida creemos, y una de nuestra declaración de fe tiene que ver con el bautismo en agua. Creemos en el bautismo en agua. Y les decía, cuando un hijo del Señor, una hija de papá se convierte en hijo de Dios, en otras palabras, la conversión es sincera, de corazón, sale de lo más dentro, y pues recibimos a Cristo como nuestro Salvador. La palabra nos dice que el bautismo en agua no es una opción, sino un paso de obediencia. O sea que lo que después debe de hacer ese hijo de Dios, que ya como hijo de Dios, porque entregó su corazón a Jesús, debe de bautizarse. Entonces les decía, me preocupa mucho cuando ya pasan los meses y se le pregunta a ese lindo hermano, esa linda hermana en Cristo, ¿cuándo se va a bautizar? Y como respuesta recibimos, todavía no estoy listo. Porque eso no es bíblico. Un hijo, una persona como hijo de Dios es apto para el bautismo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana se desarrolla y se aprende conforme uno va, ¿qué cosa? Madurando y alimentándose de la palabra del Señor. Hello. Ahora, entiendo que nosotros como organizaciones, como iglesias, etcétera, etcétera, yo digo, a veces hemos hecho la cosa más complicada. Porque ahora existen 10 pasos para el bautismo, 50 clases para las clases bautismales, esto, lo otro, y no digo que es malo. Lo que pasa es que se le ha dado cabida al enemigo a que trabaje ¿con qué? Con lo que el hijo y la hija del Señor ya recibió de Cristo, que es el perdón y la salvación. Hello. Por eso quiero motivarle y animarle. Si hay alguien todavía que no se ha bautizado y usted ha recibido a Cristo con un corazón completamente sincero, usted está más apto al bautismo de lo que usted se imagina. Porque el único requisito para bautizarse es recibir a Cristo como el Rey de nuestras vidas. Dele palmas de regocijo al Señor. Porque imagínense, hermanos, si ya tienen 2, 3 años en el camino al Señor y se bautizan, yo no sé qué esperan. ¿Cuándo va a ser el momento preciso? Hello. Es más, te pongo a pensar, si no nos hemos bautizado y Cristo viene, ¿a dónde crees que vamos a ir? No porque se necesite estar bautizado para ir al cielo, no te estoy diciendo eso, porque con solo creer ya en nuestro libro, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero mientras estamos con vida tenemos que obedecer lo que su palabra nos dice. Amén o no amén. Así que te motivo a que entres en las aguas bautismales, y siempre buscamos, por si acaso, que el agua de la playa esté un poco calientita. Amén o no amén. Pero ¿cuánto nos acordamos del bautismo? Y siempre enseñamos que el bautismo es símbolo, significa de que hemos muerto para el mundo y nos levantamos para
una vida nueva. Pero el hecho de levantarnos para una vida nueva no es simplemente el acto de levantarse para una vida nueva. Tú y yo nos levantamos para esa vida nueva porque Cristo fue levantado de entre los muertos. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Si Él no hubiese sido levantado de entre los muertos, ¿para qué vida nueva te levantas? Hello. Y esa acción es pública, ¿verdad que sí? Tratamos de que esa acción de bautismo sea pública, sea dentro de un templo, sea en la playa, en el río, donde quiera, en una piscina, donde quiera que estemos, pero es también una muestra al mundo, a tus familiares, a tus vecinos, a los que te conocen, a los compañeros de trabajo, que ahora, ¿qué cosa? Ya has muerto para el mundo y todo lo que hacías en el mundo. Ahora, al levantarte, vives una vida completamente nueva. ¿Por qué? Porque como Cristo resucitó, esa fuente que es su resurrección, que es la fuente de nuestro poder, del poder que tenemos, hace que en esta vida cristiana tú puedas contra cualquier demonio que quiera venir en contra de ti en esta nueva vida que tienes en Cristo Jesús. Porque si no hubiese sido porque Cristo se levantó de entre los muertos, vana sería nuestra predicación. Hello. Es por eso, amados hermanos, que yo les digo que nos gocemos. ¿Por qué, pastor? Porque en la cruz encontramos salvación y vida nueva. En la resurrección recibimos poder. Acuérdate que en el momento de entregar nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo hace residencia en el Hijo de Dios. Y cuando somos levantados, ese Espíritu que está en nosotros empieza a hacer su obra maravillosa. Hello, y a su nombre. En la resurrección recibimos poder. Su Espíritu Santo que está en nosotros para vivir, ¿qué cosa? Victoriosamente en nuestra vida nueva. Iglesia linda, somos su cuerpo, somos su iglesia, somos hechos partícipes de su autoridad. Hello. Lo que tenemos es que ejercerla. Tenemos que ejercerla. Porque el Cristo resucitado está contigo. El Cristo resucitado está con usted, mi querida hermana. El Cristo resucitado camina con su iglesia. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la cabeza no pueden estar separados. Hello. O sea que donde usted esté, el poder, la autoridad de Dios que le fue dada al Hijo y ha sido conferida a usted y a mí como cuerpo, como iglesia, actúa a través de cada uno de nosotros, los hijos del Señor. Hello. Y eso se alimenta. Eso se hace más fuerte y tangible. Porque hay una constante intimidad con el resucitado, con el Cristo de la gloria. Sabemos, usted y yo sabemos, por la Escritura, que el poder, que la fuente de poder es la resurrección de Cristo, está con nosotros. Pero una vez más, ¿por qué nos hemos puesto límites? ¿Por qué? ¿Qué esperamos para ejercer nuestra autoridad? Tenemos que creer, hermanos, que el que se levantó de entre los muertos te levantó a ti. Mira, que
maravilloso que el Señor se está moviendo en tantos lugares. ¿Cuántos se gozan? Nuestra pastora nos hizo recordar algo maravilloso que está aconteciendo en la universidad allá en Kentucky. Que no paran y no paran. Y escucho a muchos haciendo un sinnúmero de esfuerzo porque quieren ir a estos lugares. Y gloria a Dios, amado. Pero te voy a decir algo. Desean ir a estos lugares donde están a horas de donde viven. Están más cerca a sus templos, a sus iglesias, y no van a su templo, a su iglesia con el mismo hambre. Si usted quiere ir, vaya, hermano, no le estoy diciendo que no vaya. De todas maneras, lo espero el domingo por el servicio, amén o no amén. Vaya a ver si algo se nos pega. Pero ¿por qué la gente va? Porque desean algo en retorno. Porque hay hambre o curiosidad. Sea lo que fuese, hay algo que motiva que sus pies los lleve a estos lugares. Y gloria a Dios por lo que está haciendo el Señor allí. Pero escuche mis palabras, querido hermano, querida hermana, escuche. Si no pasa, dejo el pastorado. Se lo digo. Si no pasa, dejo de pastorear. Si usted y yo venimos con hambre y sed, no de pedirle, sino de estar en su presencia, le aseguro que aquí explota el avivamiento que la iglesia del Señor está esperando para estos tiempos. No va a ser necesario que estés tratando de ir. Ahora, una vez más, no vaya por favor, porque a veces los que traducen mal. No estoy diciendo que está mal, no, hermano, es una bendición que sabemos a qué hora los servicios comienzan, pero no sabemos a qué hora terminan. No vamos a estar preocupados. A mí me gusta vida porque los cultos duran solamente 2 horas. Y gloria al Señor, porque al fin y al cabo, amado hermano, Dios es el que está en control. Pero cuando hay hambre, hay deseo de que esa fuente de poder que está en nosotros a raíz de un Cristo que se levantó de entre los muertos y juntamente levantó a su cuerpo, que es la iglesia del Señor. ¿Sabe qué? Entremos por estas puertas con acción de gracias, glorifiquemos al Padre Celestial, vengamos con hambre de que algo pase en la casa del Señor, vengamos con la decisión: yo no me voy a mi casa hasta que Dios me haya hablado, yo no retorno hasta que el Señor me haya dicho algo. Yo estoy hambriento como usted no se imagina, amado hermano. El ministerio de media, antes que usted y yo vengamos, tienen su oración allá en un cuartito, y no todos asisten. Pero los que son de media y asisten se están llenando ¿de qué? De que algo va a pasar en este lugar. Amado hermano, mire, al fin y al cabo, el que quiere va a hacer todo el esfuerzo. El que anhela ser luz en medio de la oscuridad va a hacer lo que sabe hacer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que queremos no es que Él nos bendiga. Lo que queremos es estar en la presencia de Dios cada día.
para ejercer nuestra autoridad. Tú tienes autoridad, hermana. Hermano, tú tienes autoridad. Joven, tú tienes autoridad. Le estamos enseñando a nuestros hijos desde pequeños que ellos tienen autoridad. Usted los viera ahora llegando al mediodía. Están aprendiendo cómo servir al Señor. Están aprendiendo cómo agarrar una cámara, cómo hacer sonido, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. ¿Sabe qué? Porque deseamos inculcarle que desde pequeños aprendan a servir al Señor. Pero déjeme decirle algo. Queremos que también aprendan lo que es estar en la presencia del Señor. Estar en la presencia de papá. Estar en su presencia. Yo sé que muchos o algunos de nosotros hemos sido testigos oculares de ver a niños siendo ministrados por el poder del Espíritu. Yo sé que somos testigos de milagros y maravillas que el Señor ha hecho a través de los cuerpos enfermos. Hemos sido testigos del mover del Espíritu del Señor. Pero ¿sabe qué? Todo empieza con un grupo de gente hambrienta de la presencia de Dios. ¿Cuán hambriento estás? Solamente tú lo puedes responder. Solamente tú y nadie más puede conocer cuán hambriento podemos estar. La palabra del Señor nos dice en Juan 14:12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús no dijo que unos pocos harían estas cosas. Habló de los que creían en Él. Tenemos la autoridad porque somos de Cristo. Esta autoridad usted y yo tenemos que disfrutarla, ya que estamos sentados con Él. Es por ello, amado hermano, que en esta tarde, a lo mejor tú dirás: pastor, fue corto la palabra del Señor. Que no se trata que fuese corto, fuese largo. Se trata de que sea tu corazón, mi corazón, conmovido, ministrado a que pasemos del confortamiento donde podemos estar a un completo, total desconforte, amado hermano. Mientras estemos conformes, nada va a pasar, nada va a acontecer. ¿Por qué? Porque estamos conformes. Porque si no estuvieses conforme, tú estarías haciendo algo, ¿sí o no? Tú y yo estaríamos haciendo algo porque no quieres estar donde estás. Es más, la palabra del Señor nos enseña que no nos podemos conformar con lo ya alcanzado. Es más, la palabra nos dice: tenemos que proseguir a la meta, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando. Y para caminar en esta vida cristiana, el poder de su resurrección tiene que estar siendo transmitida a través de cada uno de nosotros como sus hijos. No puede existir una iglesia salva solamente. Tiene que existir una iglesia que ejerza el poder y la autoridad que le ha sido conferida por la resurrección de Cristo el Señor. Desde el fondo de mi corazón le agradezco por su atención y le animo a seguir adelante y victorioso. Recuerde siempre que Dios es fiel. Si desea conocer más de nuestro ministerio, la dirección en la internet es www.lavidahoy.org. Soy el pastor Pablo y me despido de usted hasta la próxima emisión de La Vida Hoy. Que Dios los bendiga a todos.